Dios quiere sanarte de las heridas de la vida. Autora Elba Somoza. Capítulo 1. En el principio, Dios. Entonces dijo Dios: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves y los animales domésticos y los salvajes, y sobre todo lo que se arrastran por el suelo. Y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 28. Supongamos que usted recibe un territorio con riquezas. Hay árboles, plantas, salida al mar, montañas, ríos, llanuras, animales, etc. El dueño del terreno se lo entrega con estas condiciones: te doy todo el poder para que puedas poseer esta tierra. Será tu responsabilidad gobernarla y dominarla para que fructifique. Y luego le delega la autoridad para hacerlo. ¿Cómo se imagina que será ese territorio dentro de 5 años? ¿Estará árido o lleno de vida? Imagínese que ese territorio que Dios le ha dado, lleno de recursos en su vida personal. Los recursos de ese territorio son sus dones y capacidades naturales para cumplir el propósito para el cual Dios le dio la vida. Y para que pudiera alcanzar ese propósito, Dios le dio muchos atributos. En la primera página de la Biblia declara que fuimos creados a imagen de Dios. Al crearnos semejantes a Él, Dios permitió que tuviéramos poder, autoridad, capacidad para gobernar, para dominar. Esto constituye lo que llamaremos las consecuencias de la bendición original de Dios para nuestra vida. Génesis 1:28. Hay fuerzas poderosas que quieren impedirnos que disfrutemos de lo que nos pertenece, de lo que Dios nos dio. A lo largo de este libro vamos a reconocer lo que pedimos y vamos a descubrir que Dios quiere ayudarnos a alcanzar y desarrollar al máximo todo lo que nos dio, pero se perdió a causa de la desobediencia en el jardín de Edén. ¿De qué manera se reflejan estas consecuencias en el hombre y la mujer de hoy? Es decir, en cada uno de nosotros. En su caso, ¿siente que está cultivando y disfrutando las capacidades que Dios le dio? ¿O siente que está sometido al dominio de otros y que no tiene poder para gobernar su propia vida? ¿Piensa que ha perdido oportunidades, relaciones, capacidades y que no tiene la vida fructífera que desearía tener? Somos administradores. El relato de la creación en el Génesis continúa con la bendición de Dios sobre el hombre y la mujer, la cual significaba no solamente el tener hijos y multiplicarse, sino la capacidad para dominar y gobernar la tierra. Esta bendición de Dios al hombre y la mujer encierra una ley espiritual, la ley de la mayordomía, es decir, la ley mediante la cual administramos las bendiciones que Dios nos da a lo largo de la vida. No somos dueños, somos administradores con poder delegado por Dios. Como bien sabemos, podemos ser buenos o malos administradores. Vemos a diario los efectos negativos de la mala administración de los recursos de la tierra. Podemos decir que hay inundaciones, sequías y hambrunas que el mundo sufre en estos días como consecuencias de las malas administraciones del ser humano sobre la tierra, modificando la geografía, los ambientes, el curso natural de un río, etc. Algunas de las preguntas que nos proponemos responder a lo largo de este libro son:
¿Por qué perdemos o desvirtuamos lo que Dios quiso darnos? ¿De qué manera podemos recuperar y mejorar lo que tanto necesitamos para una vida plena? Poder para administrar mi vida. Cuando nacemos, somos criaturas débiles e indefensas. Somos incapaces de procurar nuestro alimento o defendernos del peligro. Estamos a cargo de nuestros padres, que en esta etapa tienen poder sobre nosotros. A ellos les corresponde la tarea de enseñarnos a tener poder, es decir, a desarrollar la capacidad de administrar nuestra vida. Cuando llegamos a la adultez, nos separamos del poder de nuestros padres y asumimos la responsabilidad de administrar nuestra existencia con la autoridad que Dios nos dio para hacerlo. Entre otras cosas, tener poder es tener capacidad para hacer algo. A medida que crecemos y aprendemos, cada uno de nosotros obtiene diferentes habilidades con las cuales podemos asegurar nuestra existencia y desarrollarnos como personas. Podemos levantarnos cada mañana de la cama, podemos elegir qué ropa ponernos, podemos decidir qué hacer en el día, etc. También podemos trabajar y realizar una gran variedad de actividades para nuestro sustento, además de otras para disfrutar de la vida. Según los dones naturales que tengamos, podemos desarrollar la capacidad de ejecutar instrumentos, diseñar proyectos, crear obras de arte, cultivar la tierra o ser empresarios. Cuando sentimos que no podemos, es como si bajáramos los brazos. En lugar de hacernos cargo, buscamos que otra persona se haga cargo de lo que es nuestra responsabilidad. ¿Cuántas capacidades quedan sin desarrollar a causa de ese sentimiento de no puedo? ¿Cuántas oportunidades de crecer como personas dejamos pasar? ¿Cultiva usted sus capacidades o siente que no vale la pena? ¿Ha delegado en otro la facultad de administrar su vida en lugar de hacerlo usted mismo? ¿Le ha entregado a alguna otra persona la responsabilidad por su vida o por alguna área de su vida en lugar de asumirla usted mismo? El derecho de poseer. Tener algo en propiedad es sentir que algo es mío, que me pertenece de manera sana y legítima. La vida es mi primera propiedad legítima. Es algo que Dios me dio. Y con la vida recibimos también la capacidad de producir y adquirir otros bienes. Qué bueno es ser dueños de aquello que necesitamos. Cuando sentimos que las cosas, las relaciones, nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo no nos pertenecen, no las cuidamos ni las desarrollamos con el mismo amor. Un ejemplo claro es lo que sucede en lugares públicos o compartidos, como los parques, los templos, las escuelas. La gente no los cuida porque siente que no les pertenece, y entonces esos lugares se convierten en tierra de nadie. En la familia, a veces ocurre algo parecido. La madre le pide a un hijo que haga una tarea, y éste siente que no tiene por qué hacerla. ¿Por qué no lo hace su madre? ¿Por qué ella no le hace el favor en lugar de pensar y sentir que es algo que él tiene que hacer para la familia? Algo que les pertenece a todos y que todos son responsables, el poder desarrollarse y crecer cada uno como miembro de la familia. Cuando los padres dicen a los hijos, mientras vivas en mi casa, a veces evitan que el joven asuma un sentido de posesión y de responsabilidad personal. Recuerde lo que usted sentía cuando le decían esto en su familia. Hay una diferencia entre el ser generoso con mis cosas y el no tener un sentido de la posesión de lo que es mío y lo que es y será de los míos. Una alumna me comentaba que sus padres daban todo lo que tenían, sin tomar en cuenta si a sus hijos les faltaba algo.
En ese caso fallamos en la defensa de lo que es de la familia. Y estas decisiones equivocadas tienen consecuencias en la vida de las personas que están en esa situación o viven en esa familia. ¿Quién gobierna? Gobernar significa mandar con autoridad o regir una cosa, guiar y dirigir. ¿Sabe usted hacia dónde dirige su vida? ¿Tiene dominio sobre sí mismo? ¿Puede ejercer autoridad en aquello que le corresponde? Cuando no podemos gobernar nuestra propia vida, comenzamos a tener problemas. Un ejemplo claro es lo que ocurre con el mal carácter o con las actitudes violentas sobre otras personas. Sutilmente las malas actitudes comienzan a dominarnos. Primero es un exabrupto, otra vez es un enojo, otra vez es ira. Y finalmente, estas emociones y actitudes llegan a gobernarnos. La misma secuencia se produce cuando tenemos problemas con la comida. Quiero hacer dieta, pero me falta voluntad para decir no al exceso. No domino mis deseos y en consecuencia estos comienzan a dominarme y terminan gobernando mi vida. Finalmente ya no me importa si me como 6 medialunas en lugar de elegir comer una sola. Cualquier adicción recorre este camino hasta que gobierna nuestra vida en lugar de que podamos hacerlo nosotros mismos. Y sabemos bien en qué se transforma una adicción: cuando perdemos el control. Tener dominio o control de nuestra vida significa poder elegir lo bueno y rechazar lo que nos hace mal. Es ser capaces de sobreponernos a las dificultades. Es dominar nuestras emociones. Es no dejarnos dominar por actitudes como la postergación, la apatía, el desinterés. Sin embargo, ¿cuántas cosas hoy en día quisieran dominar nuestra vida para mal? El consumismo, la televisión, las modas, las tentaciones toman el control que nosotros mismos deberíamos tener. Pedro estaba trabajando en su computadora y se tentó con ver una página de pornografía. Las fotos que se veían se grabaron en su mente y comenzaron a instalarse en su mente sin que se diera cuenta. La poseyeron la mente de Pedro. Luego las imágenes despertaron en él la curiosidad por ver más y comenzó a visitar otros sitios pornográficos. El deseo de ver este material llegó a dominarlo de tal manera que gobernó su vida y lo llevó a tener conductas desviadas en su vida cotidiana, pensamientos y conductas que nunca hubiera imaginado. Sin darse cuenta, Pedro fue permitiendo que en su mente se instalara una biblioteca virtual de la cual no le sería fácil desprenderse. Perdió el dominio y el gobierno de su vida y quedó controlado por algo que le hacía enorme daño. ¿Tiene usted el dominio que necesita para elegir lo que le hace bien y rechazar lo que le hace mal? No es fácil ejercer autoridad. La facultad de mandar y hacerse obedecer es otro de los atributos que Dios nos delegó para que lo practicáramos de manera sana y responsable. Primero debemos ejercer autoridad sobre nosotros mismos para después ejercerla sobre otros o delegarla. Cuando nos sentimos inseguros en el ejercicio de la autoridad, es fácil caer en uno de dos errores: el autoritarismo o la permisividad. Estas dos desviaciones de la autoridad son un problema muy serio en las familias hoy, ya que por miedo al autoritarismo los padres caen en la permisividad y generan un ambiente donde se permite todo, en lugar de capacitar a los hijos para hacer y tomar buenas elecciones. Los dejan a merced de su propia libertad, la cual está todavía muy inmadura.
Los hijos avanzan como pueden, siguiendo sus impulsos e imitando a sus pares, pero de esa manera crecen inseguros de sus propias capacidades y decisiones. La Biblia nos provee al comienzo de Génesis un excelente ejemplo de lo que es la autoridad delegada sanamente y con respeto por la persona a quien se le delega autoridad. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Génesis 2:19. Dios delegó una tarea al hombre y estuvo conforme con la manera en que se cumplió esa tarea. No corrigió innecesariamente su trabajo. Puedo imaginar esa escena entre el Señor y Adán, donde éste le informa de los nombres que puso a los animales. El Señor estaba seguro de lo que había creado y era bueno y estaba bien, y Adán estaba seguro de que podía hacer bien la tarea encomendada. En esa entrevista de dar cuenta de parte de Adán, no había tensiones. El Señor no se sentía amenazado por la capacidad de Adán. Al contrario, estaba seguro y contento de haber tomado una buena decisión al encargarle a Adán el trabajo. Puedo imaginar una sonrisa de alegría del Señor al ver lo bien que su discípulo hacía el trabajo encomendado. Necesitamos recuperar y practicar la manera sana de ejercer autoridad. Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios y también bajo la autoridad de otras personas. A su vez, nos toca ejercer autoridad sobre nosotros mismos y sobre otros. ¿Cómo nos sentimos cuando nos toca obedecer a una autoridad? ¿Podemos obedecer con libertad y humildad? ¿Y cuándo nos corresponde dar órdenes? ¿Sabemos hacerlo con firmeza, pero sin autoritarismo? Lo invito a detenerse para pensar y hablar con Dios. Él es el dueño de tu vida. Él te creó para que tuvieras una vida fructífera. Si no la tienes, Él puede ayudarte a recuperar el rumbo. Habla con Él, con ayuda de la siguiente guía. Para pensar y orar. Piensa en su vida, en las cosas, personas y situaciones en las cuales Dios quiere que usted tenga poder, posesión, dominio, gobierno y autoridad. Haga una lista de las que son más importantes para usted. ¿Tiene usted el poder y el dominio que les corresponden? ¿Ejerce autoridad de una manera que le hace bien a usted y a otros? ¿Asume la responsabilidad por lo que le pertenece? Reconozca delante de Dios sus dificultades y pídale que le ayude a reconocer las señales de alerta cuando no está realizando bien la tarea que Él le ha delegado. Dé gracias a Dios por lo que está haciendo bien. Y oramos. Señor Dios, te doy gracias porque desde el principio pensaste al hombre y a la mujer no como títeres, sino como personas con capacidad de desarrollar los atributos que pusiste en nosotros para poseer la tierra, gobernarla, dominarla y tener poder y autoridad sobre ella. Te doy gracias por la vida que me diste, por mis capacidades y por las oportunidades para desarrollarlas. Reconozco, Señor, que muchas veces he flaqueado en esta tarea y he permitido que otras personas o cosas tuvieran autoridad indebida sobre mí al cederles lo que era mi responsabilidad. Reconozco, Señor, que en algunos momentos me fue más cómodo dejar que otros se ocuparan de lo que yo debía ocuparme. Reconozco que otras veces no he tenido el valor ni la autoridad suficiente para detener a quienes se tomaban atributos que eran míos. Todo esto, Señor, me ha llevado a no ser un buen o una buena administradora de la tarea que me delegaste. Te pido que me perdones. Recibo tu perdón, Señor,
y me comprometo a tratar de vivir cada día de aquí en adelante de acuerdo a tu plan para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dio? Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Primera de Corintios 3, 10 al 12. Sucedió un domingo a la mañana en un grupo de recuperación de abuso sexual. Hacía 3 domingos que veníamos trabajando el problema de los celos, de qué manera los celos nos atan en las relaciones, nos roban la paz. Yo escuchaba tranquila, segura de que Dios había trabajado profundamente en la vida de cada una de las mujeres que formaban el grupo, cuando de repente el Espíritu Santo volvió a sorprendernos una vez más con sus revelaciones. Julieta, que ahora tiene 62 años, sufre de secuelas de polio, por lo cual debe caminar con aparatos en una pierna. De pronto, ese día Julieta dijo: ¡Ay, Elba! El problema de celos en mi familia es generacional. Mi mamá era muy celosa de mi papá. Luego continuó: a pesar de mi discapacidad, cuando yo tenía 18 años, podía mirar a los peluqueros trabajar en televisión y luego hacer sin ninguna dificultad lo que les veía hacer. Así comencé a cortar el cabello y a peinar en mi casa. Cada vez tenía más clientes, de modo que pude comprarme los elementos de la peluquería y trabajar en mi domicilio. Pasaba mucho tiempo de pie con mi aparato ortopédico, pero no lo sentía. Mi papá solía visitarme en la peluquería y mi mamá decía que él lo hacía solo para ver a las mujeres que yo atendía. Un día se armó una pelea muy grande y a mí me dio un enojo más grande todavía. En un ataque de ira, tomé un cuchillo y destruí el secador de cabello y decidí desde ese día no trabajar más en la peluquería. Mientras la escuchaba, sentí un dolor profundo. Yo sabía que Julieta también había atado a su esposo con esa actitud celosa. Ahora descubría que se había atado a sí misma con ese juramento en la peluquería. Sentí el dolor del Señor porque me daba cuenta que Julieta, al destruir el secador, había acuchillado la bendición del trabajo que Dios le había dado. Por su propia maldición había vivido más de 40 años en un nivel más bajo que el de la pobreza, dependiendo de terceros, porque no había sabido ver ni mantener la bendición de Dios. Él le había provisto el trabajo, la creatividad en sus manos, de las oportunidades para administrar los talentos que había desarrollado, ser una peluquera, y ella misma los había perdido. ¿Cuántas veces nos quejamos de las cosas que nos pasan, de la pobreza o las limitaciones en las que vivimos? ¿Le preguntamos a Dios por qué nos ocurren esas cosas en lugar de dejar que Dios nos pregunte a nosotros? ¿Por qué no ves lo que estoy poniendo en tus manos? El pasaje de la Biblia que tenemos al comienzo del capítulo dice que nosotros podemos construir en oro, plata y piedras preciosas, o bien en madera, paja y caña. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos da? Con las enseñanzas que recibimos, con las oportunidades que tenemos, con lo que la Biblia nos declara que podemos lograr, aprovechar todo para bien o aprovecharlo para mal. Lo veo de manera clara y concreta en los alumnos de los cursos Sanando las heridas de la vida. Algunos hacen lucir las enseñanzas que reciben como si fueran piedras preciosas, mientras que otros son más que oidores olvidadizos. Y el resultado es que su vida sigue como una paja o caña.
construir o destruir. En el Evangelio de Mateo encontramos la parábola de los talentos, donde el Señor reparte capacidades o dones. Esta parábola trata de dinero entregado a varias personas para que lo administren mientras el dueño está ausente. Al tiempo, el dueño regresa y pregunta a cada uno qué hizo con lo que se le había dado. Todos lo habían multiplicado menos uno. Este, por temor a perderlo, no hizo nada, sino que prefirió enterrar el dinero. El jefe le contestó: «Tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses». Mateo 25, 26 y 27. En esto no hay terreno neutro. Cuando no construimos, cuidamos, desarrollamos o consolidamos lo que hemos recibido, estamos abriendo una puerta a la destrucción. Toda decisión equivocada o herencia familiar dañina se convierte en un espacio para la destrucción. Hay un dicho popular que aparece con frecuencia en las propagandas: compre ahora, pague mañana. Las decisiones que tomamos equivocadamente son como ese dicho: las compramos hoy, pero las consecuencias las pagamos mañana, en nuestro futuro. Lo invito a pensar dónde nace esta capacidad de destruir, cuál es la raíz. En otras palabras, ¿dónde nació esta situación? ¿Dónde tomamos una decisión equivocada que determinó la destrucción? O bien, ¿qué situación se repite una y otra vez en las generaciones de la familia? ¿Por qué no podemos retener lo que Dios puso en nosotros cuando nos creó? Herencia familiar. Algunas familias no han podido administrar las buenas oportunidades y siguen en la ruina generación tras generación. Para decirlo en una frase sencilla, estas familias como que recogen, desparraman. Quienes se esfuerzan para salir adelante, pero no logran retener las bendiciones materiales. Los que tienen no les rinde ni les hace provecho. Por ejemplo, terminan de pagar las deudas y cuando ya podrían disfrutar de lo que están ganando, se descompone la heladera o el lavarropas o se enferma alguien en la familia y otra vez se va el dinero y hay que comenzar a juntarlo nuevamente. Maldiciones. En otros casos, la raíz puede ser una maldición. Algunas personas reciben palabras de maldición, es decir, que alguien les desea mal. Por ejemplo, si te separas de mí, nunca te irá bien en la vida. Eso es maldecir a una persona. Una maldición logra su efecto cuando nosotros le damos autoridad a esa palabra, cuando nos queda dando vueltas en la cabeza. Al hablar de separación, no estamos pensando solo en la ruptura de vínculos sentimentales, sino también en relaciones laborales y económicas. Por ejemplo, personas que dejan un trabajo se separan de una sociedad. También puede ocurrir con una persona que deja una iglesia o con hijos adultos que desean independizarse económicamente de sus padres y asumir el derecho de elegir su propio camino. ¿Cuál es el efecto y la reacción que recibe su decisión? Separaciones mal hechas producen daño. Recuerdo una oportunidad en que vino una mujer a pedirme que orara por ella porque un novio la había maldecido con palabras similares a las que mencionamos. Si no estás conmigo, no vas a estar ni poder estar con ninguna otra persona. Después de esa maldición, la mujer tuvo un problema de salud que la afectaba al mantener relaciones afectivas con otros hombres. Luego que oramos y rompimos la autoridad de esa maldición sobre su vida y declaramos la bendición de Dios, la mujer sanó y pudo volver a tener una vida normal. Salió de la depresión. Otras veces la maldición puede venir de mentiras que nos creemos, como la de que a mí siempre me sale todo mal. Cuando nos encontramos con un problema, en lugar de buscar la manera de resolverlo, damos autoridad a ese pensamiento y abandonamos el proyecto o cualquier cosa que estemos haciendo. La maldición puede ser algo útil
sutil, inconsciente y siempre una excusa para no avanzar, porque no me merezco que me vaya bien. Me he encontrado con personas que saben vivir en medio de problemas o conflictos, pero no consiguen acomodarse a una vida de bienestar. Se sienten raras, perdidas, no saben cómo conducirse cuando les va todo bien. Y entonces la manera que tienen de retomar el control es buscar o provocar problemas, sin darse cuenta con eso que su fin es volver a la normalidad. Celos. Los celos pueden destruir las relaciones. En lugar de crecer y sanar, las personas que temen perder una relación terminan destruyendo el vínculo. Los celos suelen darse en personas dependientes que tienen una frágil autoestima. Son personas que se sienten terriblemente vacías ante la posibilidad de perder al ser amado. Nunca se cultivaron interiormente y en consecuencia necesitan el apoyo constante de otros para proseguir en la vida. Los celos son su manera de controlar aquello que temen perder. En todo momento están atentas a la simple posibilidad de abandono. El no confiar en su propio valor crea en la persona un estado de desamparo y dependencia de los demás. La persona celosa pretende amar con locura, pero en verdad es una obsesión. No soporta que cada uno tenga su propia vida y se vincule de manera libre con otros. En otras palabras, los celos terminan destruyendo aquello que más quieren construir. Indefensión. En ocasiones lo que está atado es nuestra capacidad de defensa. En lugar de vivir dentro de nuestros derechos y defenderlos, los cedemos. No defendemos lo que es nuestro. Es otra manera de no poseer lo que Dios nos da. Por ejemplo, alguna persona nos debe dinero o le hemos prestado cosas y no nos las ha devuelto, pero no se lo reclamamos. Al final, otros disfrutan de los bienes que nosotros carecemos porque no defendemos los que nos pertenece. Recuerdo una oportunidad cuando había ido a Inglaterra a visitar a mi hermana. Faltaban pocos días para mi regreso y le pedí a mi cuñado que me llamara a la aerolínea para reservar mi asiento en la sección no fumadores. Esto sucedió en la época en que todavía se fumaba en los aviones. Mi cuñado hizo la llamada y le dijeron que tenía reservado mi asiento. Mi vuelo comenzaba en Birmingham, Inglaterra, y yo debía tomar un segundo avión en Ámsterdam, Holanda. Cuando me presenté en el aeropuerto para comenzar mi viaje, el empleado de la aerolínea me dijo de muy mala manera que en el segundo vuelo no había ningún asiento reservado en mi nombre y que en el vuelo no quedaban asientos libres de no fumadores. Cuando le comenté a mi cuñado lo ocurrido, él me dijo de una manera muy firme: al llegar a Holanda reclamas tu asiento, porque a mí me dijeron que lo tenías reservado. Llegué a Holanda y la hilera para el avión a Buenos Aires era interminable. Allí estaba la gente con bolsas, bolsitas, maletas. Los empleados ya habían comenzado a quitar el equipaje para que el avión no estuviera tan cargado en la cabina, y yo pensaba, mejor me quedo con el asiento que me dieron y no hago lío. Pero cuando llegó mi turno, las palabras de mi cuñado me retumbaban en la cabeza y decidí decirle al empleado que tenía un asiento ya reservado. El empleado no me hizo ningún problema y me dijo que pasara a otro escritorio. Descubrí que había una tarjeta de embarque con mi nombre y para mi sorpresa, cuando llegué a mi asiento estaba en la sección primera clase. Es decir, no en la económica, sino la que generalmente viaja la gente de negocios con asientos más confortables. Y eso no fue todo. Mi compañera de viaje era una mujer cristiana que había estado haciendo un trabajo evangelístico en los países de Europa del Este. Es decir, todo esto lo tenía reservado el Señor para mí, y yo lo hubiese perdido si no reclamaba mis derechos. ¿Y nuestros talentos? Reflexionemos. ¿De qué manera termina la parábola de los talentos? Porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará.
Mateo 25, versículo 29. Esta palabra es dura y parece que en lugar de aplicar la gracia, Dios aplicara la ley. Sin embargo, lo que está planteando simplemente es que nosotros elegimos el descuido, la falta de desarrollo, el no vivir dentro de nuestros derechos y finalmente cosechamos las consecuencias. Ahora, te invito a reflexionar sobre las bases en las cuales estás construyendo tu vida, para pensar y orar. Mire su vida hacia atrás e identifique 2 decisiones que ahora considera que fueron equivocadas y que le trajeron una cosecha de abandono, descuido y pérdidas. Busque la raíz, por ejemplo, si fue por ignorancia, por no darle valor a la situación, por temor a equivocarse, etc. Una vez identificada la raíz, observe los frutos o consecuencias. Quedar estancado en la vida, sobrevivir en lugar de vivir, pobreza no solo en lo económico, sino en lo moral y espiritual, enfermedad, etc. Arrepiéntase de su decisión equivocada, pídale perdón al Señor, reciba su perdón. Aprópiese de la promesa de que el Señor convierte nuestros desiertos en manantiales. Isaías 43, 19. Propóngase estar atento a la guía de Dios para tomar nuevas y mejores decisiones. Procure conversar con personas cristianas a las que considera sabias en su manera de tomar decisiones y administrar su vida. Aproveche lo que ellos ya aprendieron. Acompáñeme en esta oración. Señor, me presento ahora delante de tu presencia con todo lo que soy y tal como soy. En mi interior está todo lo que pusiste cuando me creaste, lo que me diste para que tuviera una vida abundante y con propósito. Y ahora me doy cuenta que en lugar de ver el oro, la plata y las piedras preciosas, he construido solamente con paja, madera y caña. Hoy quiero entregarte mis actitudes destructivas, conscientes o inconscientes. Por favor, quítalas. Sácale la autoridad que han tenido sobre mi vida. No quiero estar atrapada en esas fortalezas que me hacen tanto daño. En el nombre de Jesús, recupero la autoridad y el dominio sobre mi vida y declaro la verdad de tu bendición, que Jesús vino a este mundo para darme vida y vida en abundancia. San Juan 10:10. Señor, por tu palabra y tu promesa de amor, cambia mi desierto en manantial y dame capacidad para aprender a disfrutar de todo lo que pones en mi vida, personas, oportunidades, recursos. Dame la capacidad de construir mi vida con el oro, la plata y las piedras preciosas que vienen de tus manos hermosas. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús amado. Amén.